Centro de Gestión Industrial, Tecnología, Gestión de la Producción Industrial, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Regional, Distrito, Capital. Competencia, controlar el flujo de materiales y de la información según los requerimientos del proceso productivo. Resultado de aprendizaje, determinar el medio de transporte para la distribución del producto de acuerdo con las necesidades de la organización. Buen día para todos, bienvenidos a esta serie de videos donde estaremos hablando de transporte dentro de la fábrica y transporte fuera de la fábrica. Les habla Luciano Arizmendi, instructor del Centro de Gestión Industrial, especialista en gestión, especialista en proyectos. Transporte en la fábrica. Forma parte de la logística de la producción y a continuación vamos a ver algunos sistemas de transporte o medios de transporte que se pueden utilizar en las diferentes industrias. Tenemos el sistema de cinta transportadora o banda transportadora. Tenemos transporte modular en espiral con rodillos cónicos donde juega un papel muy importante la fuerza de la gravedad para el movimiento de la carga sobre los rodillos cónicos dispuestos en forma de espiral. También tenemos algunas carretillas sin dispositivos de elevación. También tenemos el sistema de transporte de rodillos de giro libre o accionados por motor. También tenemos los Transpalec para el transporte de pallets, los cuales consolidan varias unidades de carga. Tenemos también carretillas elevadoras, el transporte manual, el transporte por gravedad utilizando canales helicoidales. Tenemos también vehículos de plataforma plana con motor y también tenemos algunos carros mineros, por ejemplo, para el transporte de mineral en las fábricas de cemento y también tenemos vagonetas con platones de volteo o cajas de volteo también para industrias que utilizan como materias primas a los minerales. Tabla de contenido de transporte en la fábrica. Entonces vamos a nombrar los temas sobre los cuales vamos a hablar. Factores a tener en cuenta en la escogencia de equipos o medios de transporte en la fábrica. Transporte manual de materiales. Levantamiento a mano. Carga de materiales. Normas sobre el manejo manual de materiales, herramientas manuales utilizadas, transporte mecanizado, recorridos horizontales fijos, movimiento de materiales a nivel elevado, transporte vertical de materiales, transporte horizontal sin recorrido fijo. También estaremos hablando del transporte fuera de la fábrica. Este transporte forma parte de la logística del aprovisionamiento y la distribución. Tabla de contenido general de transporte fuera de la fábrica. Definición de transporte. Transporte como eslabón de la cadena logística. Infraestructura para el transporte, financiación del transporte, formación profesional para el transporte, clases de transporte, función del transporte, empresas operadoras de transporte, medios de transporte, factores de elección de los distintos medios de transporte,
el costo del transporte. Igualmente estaremos suministrando algunos enlaces de videos de transporte donde se podrá ver el accionar de diferentes sistemas de transporte. Estos videos los voy a dejar en la descripción del video YouTube para que ustedes puedan acceder libremente y ver el accionar de los diferentes sistemas de transporte en estos videos. Los enlaces de estos videos hacen referencia a elevador de Cangilones, transporte por skip, carretillas elevadoras y cintas transportadoras, transporte de palex por rodillos y plataformas, transportador de cadena, transporte manual de carro con ruedas, transporte sobre rodillos y rieles, transporte por gravedad sobre rodillos, transporte por puente grúa, transporte por monocarriles, transporte marítimo, transporte fluvial, transporte ferroviario, transporte por carretera, transporte multimodal, transporte multimodal animado y transporte aéreo. Como ya les mencioné, los enlaces quedarán en la descripción del video YouTube para que ustedes puedan acceder fácilmente y ver el accionar de los diferentes medios de transporte. Ahora nos concentraremos en el transporte en la fábrica. Transporte en la fábrica. El transporte en la fábrica comprende el conjunto de máquinas, equipos y herramientas para movilizar materias primas, productos en proceso, productos terminados de un lugar a otro para satisfacer los requerimientos del proceso productivo desde el ingreso de las materias primas hasta el despacho de producto terminado a los clientes. Factores a tener en cuenta en la escogencia de equipos o medios de transporte en la fábrica. Tipo de material a movilizar. Pueden ser sólidos, líquidos, gaseosos. Dirección en la que hay que movilizar el material. Estamos hablando de la planta de producción. Se debe determinar si la circulación va a ser en un solo sentido o en los dos sentidos. De acuerdo a lo anterior, se determina el ancho de los pasillos adecuado para el paso de los materiales. Frecuencia con la que se va a desplazar el material. Se debe prever si el movimiento de traslado de los materiales es periódico o continuo, ya que los equipos y los métodos de transporte son diferentes para cada caso. Continuamos con los factores. Otro factor es el volumen, peso y cantidad de materiales a transportar. De acuerdo a las características de volumen, peso y cantidad, se deben seleccionar medios de transporte mecánicos de gran capacidad y robustos o por el contrario, medios de transporte mecánico más sencillos y ligeros o inclusive métodos manuales. Otro factor es la distancia a recorrer. Para distancias largas, preferiblemente métodos mecánicos. Para distancias cortas pueden ser métodos manuales, pero también se debe considerar el volumen, peso y cantidad de materiales a mover. No solamente esta elección está en función de la distancia, sino también del volumen y del peso. Otro factor es la forma de mover el material. El análisis de los factores anteriores permite determinar qué medios utilizar para mover el material. Por ejemplo, transportadores de cinta o rodillos, carretillas mecánicas, carretillas manuales, etc.
Transporte manual de materiales. Implica dos actividades básicas, el levantar y el cargar. En cualquier actividad realizada por el operario es muy importante, ante todo, proteger la integridad física. Por esta razón es necesario que el operario conozca y aplique algunas normas y procedimientos que le facilitarán su labor y disminuirán el riesgo de accidentes que perjudiquen su salud. Entonces vamos a ver la primera actividad del transporte manual, que es el levantamiento a mano. El operario nunca debe levantar más peso del que le permita su capacidad física normal. Deberá pedir ayuda cuando lo necesite. No es posible establecer límites definidos sobre los pesos máximos u óptimos de carga que pueda manejar un hombre o una mujer. Por esta razón, lo más conveniente es analizar las operaciones de levantamiento, establecer procedimientos seguros, adecuados y adiestrar a los trabajadores para que los empleen. La otra actividad del transporte manual es la carga de materiales. El método de cargar un objeto dependerá de su forma, peso y longitud. Cuando son dos o más personas las que levantan, cargan o descargan un determinado material, tiene que haber una que dirija y dé las señales. Además, todas deberán de marchar uniformemente. Normas sobre el manejo manual de materiales. Cerciorarse siempre del peso de cualquier material que haya de transportarse, contar con la gente necesaria para levantarlo y transportarlo en forma segura. Cerciorarse de posibles puntillas que sobresalgan, si los bordes tienen filos, si hay puntas de alambre, flejes descubiertos, astillas, etcétera, y proceder a corregir esta condición peligrosa si es posible. El operario debe llevar calzado que protejan bien los pies, guantes, manoplas o elementos de protección adecuados. El operario debe estar seguro de que el objeto que va a mover está dentro de su capacidad física, y si no, pedir la ayuda necesaria. Examinar cuál es la forma más cómoda y segura de levantar los objetos. Examinar el piso alrededor del objeto y el del camino que seguirá en su desplazamiento, quitando estorbos y despejándolo. Los pies del operario se deben ubicar firmemente y tan cerca del objeto a levantar como sea práctico. Por regla general, debe colocar un pie más adelante del otro. En ocasiones resulta mejor hincar una rodilla en el suelo. Hay que asir los objetos en forma segura. Herramientas manuales utilizadas. Tenazas o pinzas para asir objetos sólidos. Ganchos para mover pacas. Cucharones para mover materiales en fusión. Palas y garlanchas para mover material a granel. Recipientes pequeños para transportar diversos materiales. Entonces, en pantalla tenemos en este momento unas tenazas para asir o sujetar o coger objetos. Tenemos ganchos para movilización de pacas u otros objetos. También tenemos cucharones en la industria de la panela para movilizar líquidos en fusión.
También tenemos palas y garlanchas y también tenemos recipientes especiales utilizados en la fabricación de la azúcar. Imágenes, manejo, levantamiento y transporte manual de cargas. En pantalla en este momento tenemos la posición correcta e incorrecta de transitar cuando una persona transporta carga. No se debe transitar con la cabeza agachada. Algunas de las recomendaciones son las siguientes: espalda recta, cabeza mirando al frente, abdomen contraído, carga cerca al cuerpo, tome la carga con toda la mano, pies firmes en el suelo y separados al ancho de los hombros. Levantamiento seguro. Cuando levante una carga con alguien más, levanten y bajen juntos. Divida cargas pesadas u objetos de difícil manejo en pequeñas cargas que no sean tan pesadas y difíciles de manejar. Recuerde utilizar la buena y normal mecánica del cuerpo. Riesgos relacionados con el levantamiento de cargas. Se entiende por manipulación manual de cargas cualquiera de las siguientes operaciones efectuada por uno o varios trabajadores: el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción, el transporte, el desplazamiento de una carga. La carga puede ser animada, por ejemplo, una persona o un animal, o inanimada, por ejemplo, un objeto. Transporte de cargas. Técnica errada, dorso o tronco curvos. Técnica correcta, dorso plano. Transporte manual. A continuación vamos a ver una serie de ejemplos de medios de transporte manual. Tenemos pequeñas plataformas sobre ruedas que sirven para movilizar cajas, paquetes, bultos, etc. Tenemos la carretilla de almacén. Tenemos chasis para transportar palets. Tenemos chasis para desplazarse sobre rieles. Tenemos una caja sobre ruedas. El platón o la caja es de mallas. Tenemos la carretilla común y corriente. Tenemos el transpalet. Tenemos cajas sobre ruedas. Tenemos vagonetas para empujar sobre rieles y tenemos una plataforma sobre ruedas. Todos estos son ejemplos de transporte manual. Solo algunos ejemplos de transporte manual. Transporte mecanizado. Los movimientos de materiales son realizados con la ayuda de dispositivos mecánicos de las más variadas clases. En el transporte mecánico tenemos recorridos horizontales fijos. Se puede recurrir a los siguientes métodos: transporte de material sobre ruedas o carros con tracción por cable o cadena. Dependiendo de la clase de material a transportar, pueden ser plataformas, cajas o chasis montados sobre ruedas tirados por cable de malacates. Este tipo de transporte puede ser muy usual en industrias que utilizan como materias primas minerales. Tenemos transporte de materiales con un mecanismo de movimiento continuo. El medio más utilizado es la cinta transportadora, conformada por varias cintas de algodón y vulcanizadas unas con otras con goma y recubiertas por un caucho. La cinta se desplaza entre dos tambores o rodillos, uno de los cuales es accionado por un motor, y en su trayecto la cinta se apoya sobre rodillos cilíndricos que giran libremente. Tiene mecanismos especiales que mantienen la cinta tensionada
Este medio de transporte ofrece una superficie de apoyo continua y se utiliza para materiales a granel y objetos delicados o de tamaño pequeño. En una cinta se puede transportar material a granel, se pueden transportar cajas, se pueden transportar bultos, se pueden transportar objetos pequeños. La ventaja es la continuidad de la superficie que tiene la cinta. También se utilizan cintas articuladas constituidas por tablillas metálicas, ya sea juntas o separadas. El movimiento de estas superficies dispuestas en forma de cinta sin fin es producido por un motor aplicado al tambor de uno de los extremos del circuito. Los materiales que tienen de base una superficie lo suficientemente lisa y plana pueden transportarse directamente sobre rodillos libres o activados por un motor. La anchura del transportador, la separación, diámetro y características de los rodillos depende del tamaño y peso del material a transportar. Pues en rodillos no se puede transportar material a granel, pero sí se puede transportar material que tenga superficies planas que se deslice fácilmente al girar los rodillos. Como ya dijimos, estos rodillos pueden ser de movimiento libre o pueden ser accionados por motores. Acá tenemos el ejemplo de una cinta o banda transportadora. En este momento está transportando cajas, la banda está apoyada sobre rodillos giratorios y la banda está entre dos rodillos, uno de los cuales recibe la potencia del motor y en la parte inferior tiene rodillos tensores. Acá podemos observar una forma con una disposición particular de los rodillos que le da a la banda forma de canal. Acá tenemos una cinta plana accionada por motor. Acá tenemos la disposición especial de los rodillos que hacen que esta cinta tome la forma de canal. Acá tenemos rodillos horizontales sobre los cuales se pueden desplazar los palex o también se pueden desplazar cajas o cualquier objeto que tenga una superficie plana. Y acá tenemos la combinación de una canal con rodillos de libre movimiento. Transporte de materiales en bandejas o cajas arrastradas sobre un camino de rodadura por una cadena sin fin. Los materiales a granel en trozos gruesos o partículas finas se colocan en cajas o cangilones que van juntos y unidos a dos cadenas que se apoyan en guiaderas formadas por carriles. Como las cajas se mueven juntas la una a la otra, pueden cargarse desde tolvas elevadas mientras están en movimiento. Con este sistema puede efectuarse transporte tanto horizontal como vertical y obviamente inclinado, y el descargue puede realizarse en el punto deseado con dispositivos que facilitan el volteo de las cajas o cangilones para vaciar el material. Las cajas o cangilones siempre se mantienen en posición adecuada para contener el material sin importar si van en recorrido horizontal o vertical o inclinado. Acá podemos observar los cangilones. En este momento están llenos de mineral. Este es un transporte que se puede utilizar en industrias que utilicen materias primas minerales o también lo pueden utilizar los proveedores de la fábrica. De todas maneras, es un transporte
que forma parte de la cadena de abastecimiento o de la cadena de suministro o de la logística integral. Acá podemos ver cangilones que se están desplazando de manera horizontal y luego pasan a un desplazamiento inclinado. Igualmente acá cangilones en un desplazamiento horizontal y luego pasan a un desplazamiento inclinado. Igual acá desplazamiento horizontal, desplazamiento inclinado, pero vale la pena resaltar que también estos cangilones se pueden utilizar en elevadores y en este caso el recorrido es solo vertical. Dentro de los videos que adjuntamos hay algún video que muestra el transporte por elevadores de cangilones. Materiales arrastrados o empujados a lo largo de una canal fija. El transporte se efectúa sobre una canal fija de transportador dentro de la cual se desplaza por los costados cadenas sin fin conectadas mediante paletas específicas que permiten el arrastre de materiales grandes o materiales a granel. Existen transportadores de paletas accionados con una sola cadena sin fin y también los hay en las que las paletas son accionadas por cables. Acá vemos un ejemplo de este tipo de transportador. Se observa la canal, se observan las dos cadenas laterales y se observan las paletas conectadas entre las cadenas. La cadena se desplaza y el material va cayendo sobre la canal y es arrastrado. Acá tenemos otro tipo de transportador, pero en este caso utiliza una sola cadena sin fin, pero también tiene paletas atravesadas que son las que finalmente hacen que el material se arrastre sobre la canal. Y acá tenemos otro transportador. Generalmente este tipo de transportador es utilizado para movilizar minerales en la actividad minera y se le llama también a estos transportadores también se les suele llamar con el nombre de Panzer. En la minería es muy común utilizar este nombre de Panzer para este tipo de transportadores. Movimiento de material a través de un conducto cerrado. Se utilizan tornillos sin fin herméticamente cerrados en un conducto. Es un medio de transporte de gran rendimiento para distancias cortas. Se mantienen los materiales a transportar libres de contaminación, de grasas, aceites, etc. También se utilizan tubos neumáticos especialmente para transportes verticales u horizontales de materiales en partículas pequeñas como por ejemplo granos, harinas, soya. Acá tenemos el conducto y el tornillo sin fin, que es el que causa el desplazamiento del material a lo largo del conducto. Acá tenemos el tornillo sin fin y el conducto cerrado. Y acá tenemos los tubos que se utilizan para transportar granos, harina, soya o partículas finas a través de la energía neumática, el soplado con aire. Transporte de materiales por recorridos temporalmente fijos. Se utiliza cuando no se justifica instalación permanente. Son medios de transporte portátiles montados sobre un carro o ruedas para desplazarlos de un lugar a otro. Estos transportadores portátiles pueden ser de cinta, rodillo, de cangilones, de cadena y paletas, etc. En la pantalla tenemos en este momento una banda transportadora montada sobre un carro y también tenemos una tolva, una banda transportadora montada sobre ruedas.
Movimiento de materiales a nivel elevado. El movimiento de materiales a nivel elevado se utiliza principalmente en mataderos industriales, en industrias ensambladoras, en aserríos de madera y en algunos talleres metalmecánicos. Para el movimiento de materiales a nivel elevado se utilizan los siguientes dispositivos. Tenemos rieles, en los rieles va un gancho con rodadura y de estos ganchos se sujetan los materiales a mover. Acá tenemos el transporte de pollos a través de rieles y ganchos, rieles suspendidos y ganchos. Acá tenemos el transporte de ovejas en un matadero. Monocarriles, constituidos por una viga suspendida que sirve como carril de un rin o especie de ruedas metálicas de donde se cuelgan con la ayuda de polipastos u otros dispositivos los materiales a transportar. Tenemos transportador suspendido de cadena sin fin o también pueden ser bandas transportadoras suspendidas, es decir, que no van apoyadas al piso, sino están suspendidas con cadenas al techo. Son transportadores de cadena sin fin colgados en vez de apoyarse sobre el piso. También tenemos la grúa puente, son vigas suspendidas en las que se mueve de un extremo a otro un polipasto accionado a mano por aire comprimido o eléctricamente. El puente formado por la viga suspendida sostiene al polipasto, puede ser desplazado hacia los lados. La viga va suspendida de monocarriles. Grúa pórtico es una especie de grúa puente que no va suspendida de monocarriles, sino apoyada sobre una estructura que descansa sobre ruedas que corren en carriles de acero apoyados sobre el piso. Movimiento de materiales a nivel elevado. Entonces ahí tenemos un ejemplo de monocarriles. Acá tenemos el ejemplo de un transporte de banda suspendida para largas distancias. Puede ser útil, por ejemplo, en una cementera que tenga sus instalaciones cerca a los yacimientos para llevar el mineral de la cantera hasta la fábrica o hasta la planta de producción. Otra banda suspendida, más bandas suspendidas. Acá tenemos el ejemplo de una grúa puente. Entonces en los costados tenemos los rieles, sobre los rieles está apoyada la viga o la viga puente y en la viga puente está el polipasto, que es el que permite suspender las cargas. Aquí tenemos el ejemplo de una grúa pórtico. Esta es una grúa puente, esta es una grúa pórtico y acá tenemos una combinación de grúa puente con grúa pórtico. Otros dispositivos para el manejo de materiales a nivel elevado también se utilizan cables aéreos y telesféricos. Ahí podemos ver las góndolas de un cable aéreo. Ahí podemos ver varias góndolas transitando por el cable aéreo. Otro ejemplo de góndolas transitando por los cables aéreos y también un tercer ejemplo de góndolas transitando por los cables aéreos soportados por estructuras metálicas. Transporte vertical de materiales. Tenemos los montacargas, son medios de transporte tipo ascensor, conformados por una estructura y una plataforma elevada por cables. Se utiliza para elevación de materiales
a distintas distancias verticales, a diversas distancias verticales. También tenemos plataformas hidráulicas. Existe una gran diversidad de dispositivos hidráulicos empleados para la elevación de materiales, diseñados para diversas distancias y diversos pesos. Un tipo de plataforma hidráulica muy conocida es la utilizada para levantar vehículos. Skip son cajas o vagonetas que ruedan sobre carriles con grandes pendientes tiradas por cable accionado mediante un tambor y un motor. Se les conoce con el nombre de malacates. Esto hace referencia al tambor, al motor y al cable. Y estos son los que tiran los skip, que son cajas. Las vagonetas o cajas tienen diseños especiales para evitar la caída de material debido a las elevadas pendientes, y los motores pueden ser a gasolina, a CPM o eléctricos. El skid es un medio de transporte para pendientes muy inclinadas, casi verticales. Hay uno de los videos en uno de los enlaces que facilitamos de los videos se puede observar el transporte por skid. Polipastos son aparejos de poleas que pueden ser accionadas manual o con la ayuda de un motor eléctrico. Grúas elevan materiales a diferente nivel en función de la distancia horizontal proporcionada por el ángulo de giro y el alcance de sus plumas. Aparatos de descenso de superficie son medios de transporte que aprovechan los efectos de la fuerza de gravedad y se utilizan canales rectas o helicoidales para que a través de ella resbalen los materiales. En este tipo de transporte hay probabilidad de roturas y de derramamiento si los recipientes van sin tapa. Transporte vertical de materiales, entonces ahí podemos ver una plataforma elevadora. Acá podemos ver una grúa, una canal helicoidal, una grúa. Podemos ver una plataforma hidráulica para levantamiento de carga a camiones. Podemos ver una plataforma hidráulica de tijera. Podemos ver ascensores de carga. Podemos ver también montacargas para elevar largas distancias. En este caso se están elevando cargas a un edificio de muchos pisos. Podemos observar un polipasto, que son los que van anclados en las grúas o en las vigas puente de las grúas, ya sea la viga de grúa puente o de grúa pórtico. Otros dispositivos mecánicos de elevación: cintas transportadoras de cadena instalados con la mayor posible inclinación. Es importante anotar acá que las cintas transportadoras tienen su límite de inclinación dependiendo de la fricción que exista entre la cinta y el material. Cuando esta inclinación supera ciertos ángulos, el material no se sostiene sobre la cinta, se resbala. Por lo tanto, la cinta no eleva carga a cierta inclinación ya pronunciada de instalación. Transporte horizontal sin recorrido fijo. Permite mayor flexibilidad en el transporte al poderse desplazar por rutas diferentes. Carretillas de una, dos o más ruedas generalmente se utilizan como medios auxiliares de transporte de otros medios, pero pueden constituirse también en el principal medio de transporte de otras actividades industriales. Tenemos vehículos automotores de
4 ruedas sin dispositivo de elevación. Requieren de otros dispositivos manuales o mecánicos para el cargue. Su principal ventaja es la rapidez con que pueden transportarse los materiales. Carretillas elevadoras industriales. Se les conoce también como montacargas, puesto que tienen una gran utilización en el cargue y descargue de camiones. Tienen un dispositivo elevador adaptable a diferentes tipos de materiales. Esto de las carretillas es uno de los medios más utilizados en las diferentes industrias, tanto para movilizar cargas como para elevar cargas, como para bajar cargas. Transporte horizontal sin recorrido fijo, medios manuales y mecánicos. Entonces tenemos la carretilla tradicional, común y corriente, carretillas de 2 ruedos, estos son transportes manuales, no son mecánicos. Tenemos la caja sobre ruedas, otra caja sobre ruedas con platón cubierto por mallas. Tenemos también una volqueta, un platón montado sobre ruedas. Este platón es eléctrico y permite el volqueteo. Tenemos una plataforma montada sobre ruedas. Tenemos otra caja con platón de malla. Tenemos una carretilla sin dispositivo de elevación. Se le conoce generalmente con el nombre de dumper. Tenemos una pequeña volqueta sobre 4 ruedas con platón, permite el volqueteo. Tenemos una plataforma horizontal con motor sobre ruedas. Tenemos las carretillas mecánicas, diversos tipos de carretillas mecánicas con dispositivos de elevación. Y ahora vamos a pasar en un segundo video a lo que es el transporte fuera de la fábrica, que forma parte de la logística del aprovisionamiento y de la distribución. Por lo tanto, los estoy invitando desde este momento para el video número 2. Les deseo un feliz día. Hasta pronto.